Bienvenidos a Conociendo a Dios. Quiero invitarte a que abras tu mente a la palabra de Dios, a que pienses que tal vez en alguna cosa que has pensado por algún tiempo o por algunos años, puedes estar equivocado como lo podría estar yo. Entonces nos acercamos con una mente abierta a mirar en la palabra de Dios y a evaluar lo que pensamos y creemos de acuerdo a lo que ella enseña. Este tema que veremos hoy, que analizaremos hoy, es de importancia crucial, es de importancia eterna. Si te dijera que te daría bendición por 20 años, ¿lo escucharías? Si te dijera que te dará bendición por 50 años o por el resto de tu vida, ¿lo escucharías y atenderías? Pues te digo que si lo escuchas y atiendes, te será de bendición eterna. Y está en Génesis capítulo 4, versículo 3. Dice la escritura hablando de Caín y de Abel. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más corto de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Bueno, dos personas, dos ofrendas, dos resultados. Dos personas, Caín y Abel. Bueno, en primer lugar, hace mucho tiempo escuchaba yo, o había un dicho por ahí, no sé si lo habrás escuchado en algún momento, hablando de más ateo que Caín. Decía, esa persona es más atea que Caín. Pues bien, mirando Génesis capítulo 4, no dice que Caín era ateo, dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Primero, Caín creía en la existencia de Dios. Segundo, Caín quería ofrecer una ofrenda al Dios en el cual creía, a Jehová. En tercer lugar, lo hizo, no se quedó en pensamiento, trajo una ofrenda a Jehová. ¿Cuál es el problema? Bueno, ya lo miraremos. Ahora, Abel también creía en Dios porque dice que también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. También trajo ¿qué? Una ofrenda. Estamos hablando de ofrenda y dice que Abel también trajo. Así que trajo una ofrenda. Así que Abel creía en Dios, en la existencia de Dios. Caín creía en la existencia de Dios. Caín quiso y trajo una ofrenda al Señor. Abel quiso y trajo una ofrenda al Señor. ¿Cuál es la diferencia? Usted puede pensar en el futuro y decir, no, pues Caín mató a Abel, ¿cómo que qué diferencia? No, vamos en esta parte de la escritura. No miremos hacia el futuro, miremos ahora, porque es en este momento que relata la escritura, donde dice la Biblia, versículo 4 al final. Yo quiero que lo mires en tu Biblia, que lo mires, es importante. Es importante que lo consideres, que escuches esta reflexión y que después pienses y digas a Dios que te ayude a entender. Finalizando el versículo 4 dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró, versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Es en este momento en que presentan la ofrenda, no posterior. Posterior estamos hablando de otro tema, ya del homicidio que cometió Caín sobre Abel. No, ahora, en el momento de la ofrenda, Dios ve con agrado la ofrenda de Abel. Dios no ve con agrado la ofrenda de Caín. Ahora, no deduzcamos que era porque el corazón de Caín estaba manchado y el de Abel limpio.
No deduzcamos que es que había buen comportamiento en Abel y en Caín malo. No deduzcamos lo que no dice la Escritura. ¿Qué sí dice? Que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. La diferencia está en lo que se trajo. Caín trajo del fruto de la tierra y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. O sea que Abel hizo un sacrificio de sangre. Ahora, atención, por favor, no es el sacrificio de Abel lo que gana el agrado de Dios. No es la sangre de Abel la que se derrama para que agrade a Dios. Es la sangre de un animal puesto por Abel. Es decir, uno inocente. Abel reconoce así su culpabilidad, su pecaminosidad, y ese animal muere en lugar de Abel. Hubo sacrificio de sangre. Ahora, bueno, ¿y esto por qué? Ellos habían recibido la enseñanza de Adán y Eva, sus padres, acerca de la manera que Dios estableció. Recordemos, Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan, cuando están desnudos, cuando cosen hojas de higuera y se hacen delantales, lo que Dios hizo, no ellos, Dios hizo. Otra vez, no es el hombre, es Dios quien hace. En Génesis capítulo 3 dice, versículo 21, y Jehová Dios hizo, no Adán, no Eva, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos no se vistieron, Dios los vistió. Ahora, Dios les está enseñando acerca de esto, que la manera de acercarse al pecador culpable delante del Señor es a través de sacrificio que involucra la muerte de alguien. ¿Cómo hizo Dios las túnicas de pieles? Pues a través de un animal que murió, que fue sacrificado. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Entonces, la enseñanza para Adán y para Eva es la manera de acercarse a Dios es a través de sacrificio, no el de ellos, sino el de un inocente. ¿Por qué este énfasis? Porque mira hacia el futuro. La obra, la salvación radica en el sacrificio del inocente en lugar del culpable, no en el sacrificio de los culpables. Y el inocente es el Señor Jesucristo. Entonces, Adán y Eva lo habían experimentado, Dios se lo había enseñado y ellos compartieron la enseñanza con sus hijos. Abel la recibe, la acepta y la practica. Caín no. Abel dice a la manera establecida por Dios, porque no fueron Adán y Eva los que la establecieron, fue Dios quien lo estableció. Dice sí a la manera que Dios estableció, mientras Caín realiza ese acercamiento a Dios a su propia manera, a la manera que estableció Caín. Y ese es el origen de la religión, de la religiosidad. La religión la podemos definir aquí en este versículo como la manera que el hombre busca, la cual establece el mismo hombre para acercarse a Dios. Eso es religión, la manera establecida por el mismo hombre para acercarse a Dios. Cuando el verdadero cristianismo tiene como base no la manera del hombre para acercarse a Dios, sino la manera que Dios estableció para el hombre, para que el hombre se acerque a Él. Espero que estemos mirando la diferencia. Abel dice sí a la manera de Dios y lo hizo. Caín dijo no, yo lo hago a mi manera. ¿Quién agradó?
y quién desagradó, ya lo sabemos. Entonces, no basta con buenas intenciones, no basta con deseos o sacrificios a mi manera para acercarme a Dios. Eso a Dios no le agrada. Y ojalá lo entendiéramos, y ojalá lo entendiera el mundo religioso de hoy en día, como se llame, católicos, evangélicos, como se llamen, entendiéramos que no es el sacrificio que yo establezco, no es mi manera, por muy honesta y sincera, o el sacrificio, por muy grande que sea, no sirve, no agrada, no es aceptado por Dios, si no se hace ese acercamiento a la manera establecida por Dios. Y esto es a través del sacrificio de un inocente. Y este es el Señor Jesús. Es así, desde Génesis hasta Apocalipsis 22, Dios de una y otra manera lo resalta. Ojalá Dios abra cada corazón que escucha en este momento y pueda recibir esta enseñanza, porque es de Dios. Agradaremos a Dios si nuestra fe, y la verdadera fe, no es acercarse a Dios a mi manera. La verdadera fe dice, me acerco a Dios a la manera que Él estableció. ¿Lo estás haciendo así, de esta manera? Decides aceptar la manera de Dios y no tu manera. No la manera de la religión o religiosidad, sino la manera que Dios estableció. No lo dudes más. Acércate a la Biblia. Necesitas aprender más de Dios. Pide a Dios que te ayude a entender.